COICIN 2019, Análisis de la existencia de lógica abductiva en el desarrollo de software, estudio de caso. Pregunta-problema. ¿Existe una lógica abductiva en la toma de requisitos de software? Desde el abordaje teórico, para poder comprender el problema, Jacobson, en 1992, habla de los casos de uso como aquella forma indirecta para generar enunciaciones relacionadas con el objetivo mismo que pretende el software que se ha de desarrollar. Vale la pena considerar que desde los inicios de la inteligencia artificial se ha buscado desentrañar, entre muchas otras cosas, el proceso creativo de la toma de requisitos mediante la construcción de estructuras algebraicas que den cuenta de la forma en que razona el ser humano. Tales esfuerzos han permitido la incursión en avances para sistemas expertos y modelos dinámicos en sistemas complejos para emular procesos naturales y acercarse a la concepción de pensamiento y aprendizaje humano desde el punto de vista de la máquina. De ahí que se hable de estructuras algebraicas o de la estructura Kripke. El abordaje de estos estudios ha encontrado frutos en la consideración del razonamiento abductivo, considerado como un acercamiento a la inferencia lógica del caso mediante la relación de indicios o síntomas con estructuras hipotéticas. Los estudios de Peirce, en su obra traducida al español sobre la clasificación natural de los argumentos del 88, resalta la existencia de una tríada de razonamiento lógico. En este orden de ideas sería el razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo y el razonamiento abductivo. Él pone especial énfasis en el abductivo como esa lógica natural de aproximación al objeto de estudio, una aproximación dotada de acercamientos diferenciales, y esos acercamientos se van puliendo en la medida en que se reconocen dimensiones cada vez más cercanas al objeto a medida que el sujeto interactúa con él. De ahí que el razonamiento abductivo es muy cercano a nuestra realidad. En cuanto a los materiales y métodos de la investigación, se pensó en el estudio de caso planteado por Jean en el 89, donde se deben utilizar múltiples fuentes de datos para el cumplimiento del principio de triangulación. Para esta investigación se realizó en primer lugar considerando un análisis discursivo con enfoque hermenéutico de diferentes listas de chequeo de verificación de requerimientos tanto a nivel nacional como internacional. Así fue como se identificaron aspectos en común para este conjunto de listas, respecto a lo que se identifica como una hipótesis plausible del resultado de una interacción. Después de esto, se obtuvieron rasgos de esa lógica abductiva en los resultados obtenidos de una encuesta. Esta encuesta se realizó a la comunidad educativa respecto a la necesidad del software, un software de control biométrico para asesorías de proyectos integradores. Ese es el caso que se ha de estudiar. Mediante esa comparación de rasgos similares, se identificaron los componentes que a la luz de la teoría de abducción basada en lógica intervinieron en el desarrollo de software. En tercer lugar, se estableció si efectivamente los rasgos aquí identificados se correlacionan con el diagrama de flujo del software. Para tal efecto, se analizaron los cambios históricos del diseño y cómo estos impactan en la descripción directa o indirecta del objetivo del software. Es de esta manera que, siguiendo el enfoque propuesto por Jean y Martínez, 2006, se planteó un diseño de investigación basado en las preguntas de investigación, las proposiciones teóricas, las unidades de análisis, la vinculación lógica de los datos proposicionales y los criterios para la interpretación de datos. Por tanto, la investigación se plantea como hipótesis que para el análisis de los casos de uso del caso de estudio en cuestión, se utiliza la abducción para identificar suposiciones, en este caso se pensaría como un caso, de comportamientos del sistema que permitan la inferencia de observaciones de estados del sistema desde una descripción dada de este. Es menester también considerar una contextualización del caso. Básicamente estamos hablando de la Facultad de Ingeniería en la cual laboro
En esta era necesario hacer seguimiento a las asesorías de unos proyectos denominados proyectos integradores. Ellos están orientados a la investigación formativa. Sin embargo, pues había alguna dificultad en cuanto a las asesorías, por cuanto que estas se realizan en papel y pues de alguna manera también no se lleva un registro adecuado de ellas. Por tal motivo se planteó una solución que busca mayor seguridad, eficiencia y eficacia y que brinda un resultado estadístico para la universidad. Asimismo, pues para estudiantes y docentes. Lo que se busca es implementar esta tecnología ya existente, pero modificada, integrando un desarrollo en el software y diseñando una plataforma diferente a la que maneja la universidad y que sea amigable y agradable al usuario final. Entonces, para el desarrollo de ese proyecto se tuvo en cuenta que se iba a hacer un registro biométrico mediante la huella. Los que son participantes en la asesoría se registran y se cuenta el tiempo de duración de la asesoría y de ahí se sacan estadísticas. Básicamente ese desarrollo de software fue el estudiado para el análisis de los procesos abductivos. Se plantearon varias etapas en la realización del proyecto de investigación para llevar a cabo el desarrollo de un prototipo viable. Cabe destacar que hubo modificaciones al proyecto inicial después de haberse presentado una propuesta. El desarrollo del software ha tenido varias modificaciones y el estudio se hizo durante ese transcurso. La investigación consideró todo ese proceso histórico del desarrollo del software. Conceptualmente es importante considerar qué aproximaciones teóricas se dan respecto a la toma de requerimientos. A nivel internacional se identifica que, según IEEE, un requerimiento es una sentencia que traduce o expresa una necesidad y sus restricciones y condiciones asociadas. Eso lo plantea desde 2011 la IEEE. Igualmente se considera la ingeniería de requerimientos como una función interdisciplinaria que media entre los dominios del adquisidor y el proveedor para estabilizar y mantener los requerimientos que se deben alcanzar por el sistema, software o servicio de interés. Se distinguen como labores de gestión de requerimientos todas aquellas actividades relacionadas con su descubrimiento, elicitación, documentación, mantenimiento, comunicación y trazabilidad. En principio, los requerimientos no son identificados como tal, son más bien necesidades, metas u objetivos del adquisidor, los cuales, bajo el uso de operaciones de software, se transforman en requerimientos del sistema. Respecto al concepto de licitación de requerimientos, que es un concepto asociado, Sogui y Cowling en el 2005 lo definen como el proceso de buscar, descubrir, adquirir y elaborar requerimientos para sistemas basados en computador. Los autores plantean la actividad de licitación de requerimientos como un proceso complejo y que como tal implica el relacionamiento con entes con propiedades de conexión, interdependencia, diversidad, adaptabilidad, dependencia de la ruta elegida y emergencia, no reducible a sus partes individuales. Entonces desde ahí se analiza algo como la complejidad. La complejidad entra acá a generar un vínculo interesante. El estudio de Sogui y Cowling identifica un relacionamiento entre las técnicas y aproximaciones para diversas actividades de licitación. Respecto a la deducción de requisitos, se resalta también el trabajo de Carrizo y Ortiz del 2016, en el cual se plantea esta como una actividad dentro del proceso de la ingeniería de requisitos y que recupera información relevante acerca del dominio del problema y de las necesidades de los stakeholders para la conformación de los requisitos del producto de software. Entonces es fundamental considerar que son los interesados en el proceso los que están ahí constantemente como en ese desarrollo. Es realmente interesante analizar cómo igual se realizan intercambios entre las palabras, elicitación y deducción, respecto a la teoría existente, puesto que la primera trata de la relación intersubjetiva de dos o más personas y la segunda está relacionada con el sacar algo de otra cosa,
pero yo diría que más bien, o nosotros diríamos que más bien sería algo complementario. De hecho, se podría pensar desde lo planteado por Graham, Clayman y Olewicz en el 2015. Ellos proponen que el objetivo de la elicitación de esta información tiene como meta recolectar información de tal forma que la fuente ignore el verdadero propósito del intercambio de esta. Más precisamente, la meta es obtener información de tal forma que la fuente subestime su propia contribución en términos de nueva información y no conozca los objetivos de información del entrevistador. Es un juego de intersubjetividad. Es así como el proceso de licitación puede asociarse a la forma en que un médico identifica el caso asociado a los síntomas que menciona un paciente. Es decir, es algo totalmente abductivo. Respecto a las tareas propuestas para la licitación de requisitos, Duván Toro y Bernardes Jiménez del 2000 proponen varias tareas relacionadas con la licitación de requisitos, que se concretan en un producto denominado documento de requisitos del sistema. Y pues proponen varias tareas. Tarea 1, obtener información sobre el dominio del problema. Tarea 2, preparar y realizar las reuniones de licitación. Tarea 3, identificar, revisar los objetivos del sistema. Tarea 4, identificar, revisar los requisitos de almacenamiento de información. Tarea 5, identificar, revisar los requisitos funcionales. Tarea 6, identificar, revisar los requisitos no funcionales. Y tarea 7, priorizar los objetivos y requisitos. Por otro lado, vale la pena mencionar lo que Rawan Zelensky y Ford en el 94 proponen, y es que la licitación de requisitos comprende el proceso en el cual los interesados descubren, articulan y entienden los requisitos de software. Igualmente Zapata, Giraldo y Mesa en el 2010 retoman el concepto, pero desde la palabra educción, y añaden, comillas, por otra parte, la ingeniería de requisitos es la primera etapa en la construcción de software y es una de las más cruciales. En esta etapa se captura la información relevante del dominio, conocido como el dominio del problema, y se levantan los requisitos que debe cumplir. En esta tabla se resumen las técnicas y aproximaciones para actividades de licitación propuestas por Sogui y Cowling en el 2005. En cuanto a los resultados y análisis de resultados, en la entrevista a desarrolladores se obtuvo una consideración de las etapas de desarrollo del proyecto. Ellos hablaron de que se generó una planificación, se hizo toma de requerimientos, se generó un cronograma de trabajo, se generaron cronogramas personales, se indagaron los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, se utilizó de una asesoría especializada, sobre todo en aspectos de la captura de las señales biométricas, y se realizaron pruebas e implementación. Posteriormente, se hizo una conexión, se estableció una relación para interpretar la conexión abductiva en la toma de requerimientos. Para trabajar con los interesados o stakeholders, se utilizó la plantilla de requisitos funcionales y la matriz de rastreabilidad de seguimiento de resultados. Mediante esa interacción fue posible identificar las relaciones que proponen a la lógica abductiva como un proceso intermedio entre la deducción y la inducción. Esta es la plantilla de requisitos funcionales para la matriz de rastreabilidad. Esta sería la matriz de rastreabilidad para el seguimiento de resultados. Para finalizar, se encontró que la jerarquía de requerimientos era ese proceso intermedio entre las necesidades actuales del usuario y las características incluidas en el sistema solución. De ahí que en este diagrama se puede observar el bucle que se genera en el desarrollo del software. Bucle que constantemente se está realimentando para poder generar procesos abductivos. La primera conclusión tuvo que ver con la importancia de la matriz de rastreabilidad como evidencia para la relación entre los requisitos funcionales y no funcionales y lo que quieren los stakeholders. Posteriormente, se consideró la lógica abductiva como esa forma de ajustar unas hipótesis a las manifestaciones
y los dominios de conocimiento del sistema. Muchas gracias por su atención. En caso de alguna pregunta, mi correo electrónico es dagarcia@coruniamericana.edu.co.